La estrella del cosplay mundial, Yaya Han, se presentó en el Jardín Japonés de Buenos Aires. Luego de recibir el saludo y afecto de sus fans argentinos, la artista japonesa dialogó en forma exclusiva con Asia INFONEWS. ¿Cuánto hace que estás incursionando en el tema del cosplay? How long have you been doing cosplay? For 14 years, since 1999. Desde hace 14 años, desde el 1999 que empezó a hacer el cosplay. ¿Es la primera vez que estás visitando aquí Buenos Aires? Is this your first time in Argentina? Absolutely. First time in Buenos Aires, Argentina. First time to a cosplay photographer exhibit like Arte Cosplay. Esa es la primera vez que estaba en Argentina, primera vez en Buenos Aires y también la primera vez que va a una convención donde se trata de fotografía de cosplay. Porque en general son las convenciones normales donde va toda la gente, pero esto es una cosa especial, primera vez. Primera vez en Argentina. ¿Y has visitado varias convenciones? This is your first time in Argentina. Have you visited more other conventions in the place or in this area? I've only been to Latin America once, and that was to Brazil 6 years ago. So I feel like cosplay is now a really huge and diverse community, so it's really nice to really experience cosplay in Latin America, and I'm glad that it's Argentina introducing me to it. La otra vez que estuvo en Latinoamérica, no ha estado en muchos países, fue en Brasil en el 2007 y bueno, está empezando como a conocer todo lo que es la comunidad que tiene Latinoamérica, bueno, por lo que conoce aquí de Argentina, está empezando a ver, así que eso. ¿Cómo son los trajes y en qué se basa para hacer un traje? How do you choose your costumes? It's a mix between connection with the character, how much I love a character, and the design of the character. A lot of times I'll challenge myself to do a costume if it's elaborate or detailed because I really enjoy the craftsmanship. So. Depende de lo que, si le gusta el personaje, si le gusta la serie. Primero elige por un personaje que le gusta mucho y también más que nada por un desafío que puede tener que ver con la realización del traje en sí. ¿Cuánto tarda? Y sé que son costosos. ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, para hacer ella la misma diseñadora y cuánto tarda en hacer un traje? How long does it take to make a costume? How much do you spend on the costumes? I've made over 260 costumes, and I would say on average it's about 2 weeks per costume, but some take only a day because they're simple, and others take about 6 weeks or so. Tiene hecho más de 250 trajes que algunos pueden tomar más o menos 2 semanas o días, depende de la complejidad que puede tener el cosplay, ¿no? And I would say in general about maybe $300 per costume, sometimes a lot more than that. Se gasta aproximadamente unos $300 por traje. Eso es, yo te puedo comentar, que es porque ella elige una cierta calidad de telas en todo lo que son las confecciones que hace. ¿Dónde los tienes guardados? Porque si son 250 trajes, tiene que tener un taller o algo especial para guardar específicamente cada traje, ¿no? Do you have a special place to store all the costumes because it's too much? I mean, do you have a special place for storage? Oh, absolutely. I have several closets in my home as well as a basement where I store costumes that have been retired, so they're boxed up. And then I have garment bags full of costumes in a storage unit as well. Tiene hecho un garage, unos lugares donde tiene parte de la casa, algunos ya los tiene doblados y puestos en caja para poder, bueno, son bolsas y los va guardando, va acumulando todos los trajes que tiene y los tiene guardaditos. Ella es su propia diseñadora y tiene gente que la ayuda a confeccionar los trajes. Are you your own designer, or do you have people that help you with the costumes? I have always made my own costumes. It's a huge part of why I cosplay, so I would never let somebody else just make a costume for me. But yes, every costume that you see, I make myself. If someone helps me with a part of it, I credit them and I make sure to mention them when I write up the construction notes. Ella hace sus propios trajes. Generalmente es muy raro que alguien ayude, pero si alguien contribuye con algo, ella se asegura de darle el crédito porque ella suele poner los procesos de cómo hace los trajes. Entonces siempre
está pendiente de poder darle crédito a la persona que le dio una mano, ¿no? Que ayudó. ¿Cuál es el traje que más le gustó realizar y cuánto le tardó en realizarlo? Which costume do you enjoy the most to make it? Which one was the more difficult one to make it? I would say they're both the same answer because if I really enjoy something, that generally means that it's a challenge. So for me, it's Carmilla from Vampire Hunter D. I worked on it non-stop for about 5.5, 6 weeks, and afterwards I couldn't sew for 6 months because it was such a big project, but it was also probably the most enjoyable costume project I've ever had. Estuvo 6 semanas haciendo un traje que es el de Carmil de Vampire Hunter D, y que después de todo eso estuvo tanto compenetrada haciendo ese traje que después hubo unas semanas en las que no podía coser, no podía hacer nada, como necesitaba un poco de descanso por todo el esfuerzo que había llevado como funcionar ese traje, que es muy elaborado, muy bueno. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista y gracias por recibirla aquí en Buenos Aires. Thank you for this interview. Thank you for being in Argentina. Muchas gracias.